Hola, buenas tardes, un gusto saludarles a todos. Igualmente. Igualmente. Hace un ratito leímos todo lo que es su currículum, las actividades de las que participas, y hablábamos de este Observatorio Social del Coronavirus, una manera de pensar en esta pandemia, hablando del pasado, lo que ha pasado estos 2-3 meses para atrás, lo conocemos, si nos vamos un poquito más a China, lo que estamos viviendo ahora, pero qué se viene después. Y en este observatorio lo que ustedes están investigando, lo que ustedes están trabajando a partir de esta situación en el mundo, ¿qué va a pasar o qué ven que cambia en todo esto? Bueno, sí, exactamente. Desde CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, decidimos poner el foco en las dimensiones sociales o en los efectos sociales de esta pandemia, que quizás son los que están menos presentes en el marco de la urgencia sanitaria. Para eso convocamos a los investigadores e investigadoras que forman parte de nuestra red, y hoy tenemos ya en nuestro sitio web más de 150 artículos cortos, además artículos escritos en lenguaje de divulgación, que aportan distintas miradas sobre las dimensiones sociales de esta crisis sanitaria. Por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo a nivel de las transformaciones en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Si hay algo que se ha modificado en este marco es nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, cuáles son los efectos a nivel de la educación, a nivel de la economía, a nivel también de la salud, pero pensada en un sentido más amplio y trascendiendo los efectos en sí mismo del virus, y así hemos ido recorriendo distintas dimensiones. Lo que queda claro es que, digamos, son muchos los efectos y las dimensiones sociales que tenemos que analizar en el marco de esta urgencia o de esta crisis sanitaria, como ustedes bien decían, pensando en el día después. Digamos, qué es lo que va a ocurrir en nuestra región, porque esto es de alcance latinoamericano y caribeño, una vez que se logre, digamos, salir de esta situación, y poniendo en cuestión también alguna terminología, como por ejemplo esta que se está utilizando de manera tan corriente de la nueva normalidad, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esa nueva normalidad? Nosotros creemos que no es el mejor término para utilizar, ¿verdad? Podemos hablar de una realidad diferente, de una nueva realidad. Nos preocupa el hecho de hablar de la nueva normalidad, porque en muchos casos esa nueva normalidad viene de la mano de la pérdida de algunas libertades, de la pérdida de algo tan básico para todos nosotros, para todas las personas, que es la interacción social y la vida en sociedad. No nos olvidemos que en definitiva somos seres sociales. ¿Qué han observado, por ejemplo, de los países, de la relación, de alguna manera de poder también entre los países, y cómo cada uno, después de esto, qué creen que va a pasar, si se va a potenciar, digamos, cómo va a ser la situación de cada uno de ellos? Bueno, un primer elemento que nos deja, digamos, en claro esta experiencia es la interdependencia. La interdependencia en todos los niveles, la interdependencia entre nosotros, a nivel más micro, ¿verdad? Entre las personas, adentro de nuestras casas, en nuestros vínculos cotidianos, pero la interdependencia también de los distintos países, tanto dentro de la región latinoamericana como a nivel del sistema mundo, ¿sí? Ningún país y ninguna persona saldrá de esta situación por sí sola. Y allí aparecen, si miramos el elemento, digamos, a nivel de los países, la necesaria recuperación de la cooperación y de la integración regional y a su vez de la región latinoamericana con otras regiones del planeta. Elemento que en algunos casos había sido puesto en cuestión. Creo que una de las lecciones que nos deja esta crisis es esa interdependencia y necesaria colaboración de la que hablaba, que además debe realizarse sobre la base de una solidaridad genuina, ¿verdad? Tanto entre las personas como entre los países. O sea, como un potenciamiento, digamos, por regiones sería. Lo que pasa es que también uno se pregunta si esto será pasajero, por ejemplo, estamos viviendo esta crisis, nos damos cuenta que algo hay que mejorar, mejoramos, digamos, para bien, y quizás que después de un tiempo nos olvidamos, o ya no va a haber una vuelta atrás.
Bueno, yo creo que lo que va a haber es una realidad diferente, ¿verdad? Y una necesaria cooperación, por supuesto, en los sistemas de salud, en los sistemas sanitarios, pero Sí. también en los diferentes aspectos que conforman la vida en sociedad. Hay algo que se está poniendo muy en valor en el marco de esta crisis, que creo que todos los países y las sociedades lo están advirtiendo, que es la importancia de retomar el papel del Estado en términos de su responsabilidad para garantizar elementos básicos del bienestar en nuestros países. Papel del Estado que, por cierto, en algunos casos o en algunos países de nuestra región latinoamericana estaba siendo cuestionado, ¿verdad? La recuperación del Estado social, es decir, del papel del Estado como proveedor y garante del bienestar social. Yo creo que esa es una de las, o va a ser una de las grandes lecciones y uno de los elementos claves para la salida de esta situación. Aprovecho para preguntarle, Karina, referido a todo lo que está contando y a las distintas situaciones, que usted algo decía ahora aquí en el medio, de los países de Sudamérica, distintas situaciones sociales, culturales, económicas, también de gobierno. ¿Va a haber países que van a tener un camino más complicado para salir de este coronavirus y otros países que van a tener una situación más fácil por el tipo de gobierno, por el tipo de sociedad, por el tipo de economía que tienen? Bueno, creo que sí, va a depender obviamente del nivel del impacto que está teniendo esta crisis sanitaria en cada uno de los países y también de las fortalezas que tiene cada país para dar respuestas de manera colectiva, y por eso ponía el énfasis en el Estado social, a los problemas que va a tener que enfrentar bueno, la población, ¿verdad? Esta crisis va a tener un impacto económico muy importante y no es lo mismo enfrentarlo desde un Estado con capacidad de dar respuesta colectiva a las necesidades de la población que enfrentarlo desde estados desmantelados o estados, digamos, donde los pilares clásicos del bienestar, la salud, la educación, la seguridad social, han sido desmantelados y no se tiene esa respuesta. Hay modelos muy diferentes en América Latina en esta dirección. Quizás el caso paradigmático en términos de la pérdida de capacidad de respuesta estatal o de concepción de estados sociales, Chile, ¿verdad? Donde, digamos, el modelo neoliberal ha permeado absolutamente todas las capas de la sociedad y la posibilidad de responder allí ¿desde dónde? Desde los bienes comunes, desde los bienes públicos, desde justamente ese papel que consideramos que tiene que tener el Estado. Son realidades diferentes y creo que esta va a ser una variable que puede marcar bueno, el tipo de salida y la calidad de esa salida en nuestros países. Y dentro de la familia, dentro del grupo familiar, esto de, bueno, digamos ahora, no solamente se permanece mucho tiempo juntos, hay roles que han cambiado, quizás que mayor participación también del hombre en tarea, o la mujer también con mayor cantidad de tareas también por estar en la casa. Digamos, ahí hay un replanteo, algo de eso va a cambiar. Se ha luchado un montón por el tema de los derechos de las mujeres, pero bueno, sin embargo falta un gran camino por recorrer. ¿Esto en qué va a ayudar o no a esta lucha, digamos, que viene desde hace tantos años? Bueno, como decía al inicio, una de las transformaciones, digamos, más grandes de este momento de crisis es justamente la transformación de la vida cotidiana. Para todos, para todas, la vida cotidiana cambió de repente, ¿verdad? De un día para el otro, y las respuestas que se han dado además a nivel de los países latinoamericanos en general, hay diferencias, pero generalicemos, han sido el confinamiento. Y el confinamiento, que es el puertas adentro, es decir, todos en nuestras casas, salvo las funciones esenciales, implica cambios en esa convivencia. Y allí aparecen elementos que de repente no eran tan visibles en la situación anterior, como por ejemplo la importancia que tiene el tema de los cuidados, ¿sí? Y cómo eso hoy está
estallando en muchos hogares donde se pretende, por ejemplo, que padres y madres teletrabajen, pero los niños no tienen el sistema educativo, los centros educativos para asistir. Entonces, ¿cómo se hace para compatibilizar esos roles? Y allí sabemos muy bien, por estudios anteriores y también por estudios que se han hecho en estos 2 meses que llevamos en esta situación, que quienes llevan la peor parte son las mujeres, que son las que tradicionalmente se han ocupado y se ocupan de los cuidados y tienen en algunos casos exigencias de teletrabajo o incluso algunas de exigencias de trabajo en las funciones esenciales, y no hay posibilidad de articular eso con el cuidado de los niños pequeños. Misma situación para las personas mayores, ¿verdad? Sobre todo las personas mayores dependientes, que además hoy son población de riesgo. Entonces, esa cotidianidad cambió y hoy es dramática para mucha gente. Quizás hacia adelante, y por pensar en el hacia adelante, es una oportunidad de transformación, porque se está haciendo cada vez más visible y queda muy patente en el marco de esta crisis esa división de trabajo y de tareas, que nosotros le llamamos división sexual del trabajo, entre varones y mujeres, y lo injusta que es y cómo limita en muchos casos, además, los derechos y oportunidades de las mujeres. Y no quiero comentar, no quiero olvidarme, de comentar otro elemento de transformación en esta cotidianidad, que es la violencia de género, ¿verdad? Esta idea del confinamiento obligatorio para muchas mujeres se convierte en una trampa mortal, ¿verdad? Como sabemos de los estudios que se han hecho en todos nuestros países, para las mujeres muchas veces el lugar más inseguro no es la calle, no es el afuera, es el adentro, es en nuestros hogares. Y la situación de confinamiento implica que muchas tengan que estar conviviendo con sus agresores, lo que las pone obviamente a las mujeres y también a los niños y niñas en una situación compleja y de riesgo. Karina, le pido un minuto más a la producción para, quería hacerle esta pregunta, si se ha hecho una evaluación con respecto a lo que está sucediendo en cada país y los chicos que están con tarea online y enviando las calificaciones a los distintos maestros y docentes. ¿Hay un trabajo que han realizado ustedes con respecto a esto? Si el chico tiene que ser calificado, si esa calificación tiene sentido, si por más que el docente haya pedido la nota o lo haya evaluado, le haya puesto una nota al chico con un trabajo práctico, debe ser considerado al final del trimestre, del cuatrimestre. ¿Hay una valoración con respecto a esto, las calificaciones en el medio de la pandemia? Hay varios artículos que refieren a este punto de la cuestión educativa en el marco de la pandemia. Ahí hay un punto que es el que mencionábamos antes, que también es el traspaso de las tareas educativas, de las tareas típicas de los maestros, maestras, a las casas, ¿verdad? Con otro recargo más. Pero también en sí mismo, en lo que está funcionando como educación en línea, la discusión sobre la temática de la evaluación y cómo debe ser y qué se debe hacer. Allí obviamente no hay opiniones únicas ni conclusiones. Lo que quizás desde mi mirada puedo aportar es que tal vez la dimensión menos importante en este momento es la de la evaluación. Es preocuparnos por cómo evaluar. Más bien tenemos que preocuparnos por cómo mantener todos esos elementos que la escuela representa como tal para los niños y las niñas de la mejor manera posible. Y son todas las dimensiones allí. La del aprendizaje y por lo tanto la evaluación es una, pero no es la única. Quizás las dimensiones de interacción, las dimensiones de socialización y las de alimentación, que muchas veces nos olvidamos y las escuelas tienen un papel central en eso, es lo que deberíamos estar preocupados o preocupadas por garantizar en estos momentos. Igual, como dije, hay muchas opiniones y no necesariamente convergentes en este punto. Este tema a mí me preocupa mucho teniendo en cuenta que no toda la gente en Argentina, por ejemplo, tiene acceso a Internet. Por ahí han llegado los cuadernillos, sí, de los colegios, pero bueno, es difícil trabajar en determinados sectores porque a veces los papás no están preparados. Y en otros, podemos googlear con Internet, pero eso no existe en otros sectores. O a veces ese niño no tiene una mamá y un papá que haya podido terminar la secundaria, por ejemplo. Entonces se las arreglan como puede, es muy difícil evaluar en esa situación. En esos casos, y seguramente hay muchas familias que nos están mirando, digamos, que están en esta situación,
¿cómo pueden hacer los papás que no logran ayudarle a su hijo porque no tienen las herramientas, compatibilizar esto y de alguna manera ayudarlos a los chicos para que, digamos, el niño aprenda algo, para que no se sienta mal el niño porque no puede hacer las tareas y los papás tampoco se sientan frustrados? Bien, es una pregunta muy interesante porque efectivamente demuestra las desigualdades, ¿verdad? Las desigualdades en el acceso a la educación y a las condiciones para estar en el sistema educativo quedan muy, muy evidentes en este momento. Yo creo que no hay una respuesta allí única para tu pregunta y que creo que más bien lo que tenemos que hacer, quienes somos adultos, es no preocuparnos y quitarnos presión por esta cuestión de la evaluación, que en definitiva cuando uno lo mira en el largo plazo, ahora puede parecer mucho tiempo, pero mirado a lo largo de lo que es la continuidad del proceso educativo, esto es apenas un paréntesis. Y no deberíamos sentirnos presionados por el cumplimiento de las tareas o por la evaluación, sino por tratar de ver cómo mantener otras funciones tan importante para el desarrollo de los niños y las niñas como es el contacto, la interacción, el estar, digamos, participando de alguna manera en ese espacio, más allá de la dificultad o no, o de la posibilidad de ayudarlos o no en tareas concretas. Tratar de mantener el vínculo de la forma que sea en función de las posibilidades de cada uno y de cada una. Karina, hemos hecho un recorrido a lo largo de varios temas, varios puntos, socialmente hablando, de todo lo que es América, en fin, países del Caribe, y hay un punto que es la problemática hoy aquí en la Argentina. A ver, a nivel mundial, ¿qué pasa con las líneas aéreas? El turismo, que está en caída, en picada. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué análisis se ha podido realizar con respecto a qué se viene luego de esta pandemia a nivel turismo, tanto mundial como aquí a nivel Sudamérica? Bueno, es un sector importante de la actividad económica y sin duda va a ser uno de los más golpeados por el cese de la actividad en estos tiempos y por lo que va a implicar las condiciones para la reactivación de ese sector. Yo creo que se van a modificar muchas prácticas en las conductas que todos y todas teníamos en términos de cómo planificar nuestros desplazamientos y nuestras actividades. Sin lugar a dudas, es uno de los sectores, creo, que es muy importante o que tiene una importancia en los sistemas económicos en nuestros países y que va a ser muy afectado. Habrá que desarrollar la creatividad y pensar en cómo relanzar estas actividades turísticas. No tenemos todavía, digamos, suficientes estudios en esta área, aunque hay algunos análisis preliminares que sobre todo advierten sobre lo que estaba diciendo, la importancia que tiene este sector en las economías latinoamericanas y cómo van a ser afectados a futuro. Allí quiero, antes de terminar, mencionar que junto con el sector del turismo está también el sector en general de los servicios, sí, claro. ¿sí? Y allí esos sectores son los que seguramente van a ser más afectados en el post-pandemia. Y hacer una aclaración, recordemos que en el sector de los servicios, quienes están en mayor medida empleados o trabajando allí son las mujeres. Por eso también nos preocupa y mucho el impacto diferencial que va a tener el post-pandemia para mujeres y varones en lo que es, en lo que refiere a la actividad económica, porque los sectores que hoy están más feminizados desde el punto de vista de la mano de obra son justamente los sectores que van a ser más afectados. Ya sabemos que la pobreza y la pobreza extrema en América Latina, como consecuencia de esta crisis va a crecer. Tenemos que prestar atención porque dentro de eso, si decíamos antes que la pobreza tiene rostro de mujer en América Latina, después de la crisis o en el post-pandemia, ese rostro de mujer se puede todavía enfatizar más. Ha sido una charla realmente muy interesante. Le hemos sacado el jugo, como se dice, aprovechándola, todos los conocimientos, todo el trabajo que están realizando los profesionales que están junto a ustedes. Y yo le quería preguntar una cosita antes de que me quedé con eso que usted estaba diciendo, Karina, sobre el tema de la pobreza, ¿no? ¿Cuánto se cree que puede llegar a crecer el porcentaje de pobreza? Bueno, no hay estimaciones todavía. Lo que sí podemos decir es que antes de entrar en esta situación, en términos generales, en América Latina teníamos una pobreza del entorno del 30%, ¿verdad? Sí. Y ojo,
En el caso de los niños, que no los mencioné antes, mencioné las mujeres, ahí recuerden que antes de esto, 1 de cada 2 niños en América Latina vive en hogares pobres. Entonces, no sabemos cuál va a ser aún el crecimiento porque todavía no tenemos la información como para medir el impacto real de esta crisis, porque estamos en plena crisis, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que el fenómeno de la pobreza se va a acentuar y por lo tanto se va a acentuar también el fenómeno de la faceta o el rostro femenino de la pobreza, claro, y la agudización en términos de la pobreza infantil, que ya era muy importante en América Latina. Y hay sectores, que quiero preguntar todo, pero hay sectores, por ejemplo, recién decía que el turismo, digamos, y todo lo que tiene que ver con servicios, eventos y todo eso, seguramente va a ser lo más golpeados. Hay sectores que van a desaparecer directamente. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el turismo a nivel internacional, ¿qué dice la gente que trabaja en turismo? Que recién por ahí, de aquí a 2 años se puede reactivar. Y 2 años la gente no puede estar esperando, como pasa con el tema de determinados servicios. ¿Hay cosas que podrían llegar a desaparecer directamente y que esa gente, no sé, apueste a otro tipo de negocios, a otro mercado? Y seguramente, digamos, es muy difícil responder eso hoy, pero lo que sí sabemos es que va a haber muchas actividades que se van a tener que reconfigurar y quizás sea esta una excelente oportunidad, más allá de los sectores concretos con los que estamos hablando, para de una buena vez empezar a pensar en cambios más estructurales en el sistema económico y social que rige en nuestros países. Cambios más estructurales que en definitiva permitan avanzar a América Latina para dejar de ser, como somos hoy todavía, la región más desigual del planeta. Puede ser también, como siempre se dice, crisis-oportunidad. Esta crisis, una oportunidad para rediscutir en general y desde el punto de vista estructural el modelo de organización económico y social. Bien. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Karina. Muy amable. Agradecerle los minutos. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes.